Empezamos en tiempo y forma, ¿te parece? Bueno. Bien. Contame dudas, comentarios, lo que tengas, antes de empezar a que charlemos un poquito sobre el texto que van a utilizar para resolver la evaluación del proceso 4. No sé si ya la resolviste, ¿no? No, todavía no. Bien, perfecto. Así podemos trabajar un poquito en el texto. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que te falte sobre las lecciones? Tenía duda con el participio. Bien. El presente y el pasado. Sí. Para que sea presente siempre sí o sí tiene que terminar en ing. Sí, en la diferencia con el pasado, ¿verdad? No en la diferencia Sí. entre el participio presente y el gerundio. Estamos de acuerdo en eso. Digo, el participio y el presente y el gerundio es la misma forma que termina en ing, pero está cumpliendo distintas funciones. En el caso del gerundio va a cumplir la función del sustantivo. En el caso del participio presente va a cumplir la función de un adjetivo o de un verbo en una frase verbal de un tiempo continuo, sea presente, pasado. I am walking, she was walking, they will be walking, digo, en cualquiera de los tiempos verbales, pero continuos. Y ahora cuando comparta con el texto vemos ejemplos específicos. En cambio, el participio pasado es una forma que termina en ed para los verbos regulares, y la forma de la tercer columna, digamos, de los verbos irregulares. Y allí van a funcionar como adjetivos, como verbo, como parte de la voz pasiva, o como verbo en el presente perfecto, por ejemplo, ¿no? Que no hemos visto. Bien. Pero ahora, mira, comparto ya el texto y vemos ejemplos. Era eso que se me confundía con el gerundio también. Bien, vemos algunos ejemplos y vamos viendo. Bueno. Perfecto. ¿Podés ver lo que estoy compartiendo? Sí. Bien. Fíjate el título que dice How AI will blanket your world. Me interesa cuál es tu idea, digo, si pudiste traducir el título, no sé si ya viste el texto antes. ¿En qué tiempo verbal está expresado? Si podés determinarlo y por qué el uso del will y no del going to. Y la traducción de la palabra blanket. Estuve en la clase pasada también. Bien. ¿Cubrirá era blanket? Exacto, tal cual, porque si vos lo buscás en el diccionario, la primera definición que aparece es en su uso en sustantivo y suele estar traducido algo así como manta, frazada, pero allí hay que determinar que no funciona, hay que reconocer que no funciona como un sustantivo, sino que está funcionando como un verbo. ¿Y qué es? ¿Cuál es la palabra que te dice, pero así, a vista clara, digamos a primera vista, si querés, que blanket está funcionando como un verbo? Es el modal will. ¿Te acordás cuando vimos los modales? El modal era un verbo auxiliar que iba antes del verbo principal, que determinaba el tiempo. Y después el verbo principal determinaba la acción, ¿verdad? Sí. Y allí tenés will, que es el verbo modal, que indica qué tiempo verbal. Futuro. Exactamente. Entonces sabés que blanket allí, que es la palabra siguiente, no va a funcionar como sustantivo, sino que va a funcionar como verbo. Porque si vos lo buscas, en el diccionario te queda como un sinsentido si pensás que lo vas a traducir como frazada, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Digo, si vos haces esto de decir, bueno, yo entiendo how AI will your world, pero no entiendo qué es blanket, busco solo blanket. Y después entras al diccionario y dice frazada, caramba, o manta. ¿Cómo traduzco esto, no? Sí. Ahí la clave está en determinar que seguir buscando los significados hacia abajo en su función, no como sustantivo, sino como verbo. ¿Y por qué will y no going to? ¿Cuál es la información extratextual que te está dando ahí el uso de esa palabra?
de ese verbo modal en particular, digamos, ¿no? ¿Te acordás cuál era la diferencia entre uno y otro? No, profe. Mira, el will se utiliza, digo, ambos estamos de acuerdo que son futuros, ¿no? El will y el going to eran dos estructuras que indicaban futuro. Ahora, el will te presenta una posibilidad, ¿sí? Una probabilidad de que algo suceda, pero yo no estoy segura. Hay pistas, en este caso, que me dicen que la inteligencia artificial, eso es AI, eso estamos de acuerdo, ¿no? La AI que está ahí, Sí. significa inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial cubrirá nuestro mundo. Perfecto, pero no te dice la inteligencia artificial is going to blanket our world, ¿sí? Porque no está, la persona que lo escribe está expresando posibilidades hacia el futuro, pero no lo puede asegurar con el 100% de la certeza para utilizar el going to. El going to se utiliza cuando vos estás seguro de que vas a hacer algo en el futuro. Si yo digo, I will go to the cinema, y digo, I'm going to go to the cinema tomorrow, por ejemplo, la diferencia es que si yo digo, I will, posiblemente tengo ganas, tengo la intención, hablé con mis amigos, bueno, ¿qué te parece que vayamos al cine mañana? Dale, bueno, podría ser. Eso es will, probabilidad, posibilidad, intención. Ahora, si yo digo, I'm going to go to the cinema tomorrow, y utilizo el going to, ya tengo la coordiné con mis amigos que los paso a buscar a las 8 de la tarde, y de ahí nos vamos al cine. Tengo la certeza de que voy a realizar eso en el futuro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, está porque está proponiendo una hipótesis, ¿sí? de la función de la inteligencia artificial en el futuro, en un futuro cercano, y de todo lo que ya hace y de lo que va a hacer, digo, de todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial en el futuro, pero no dejan de ser posibilidades, probabilidades, una hipótesis, ¿sí? Bien. Ok. Después tenemos, por ejemplo, un subtítulo que dice Devices Get Smarter. Y de allí me interesa que prestes atención en la traducción del verbo get, que si vos lo buscas solito en el diccionario, tiene una enorme cantidad de significados. Entonces, sí, ¿cuál va a ser el significado en este contexto? Se le cortó un poco, profe. Y esto me interesa. ¿Se cortó? Sí, se le está entrecortando un poquito. Bien, digamos, de los múltiples significados que puede tener el verbo get, ¿cuál es el que se ajusta más a este contexto? Tomando en cuenta el sustantivo devices y tomando en cuenta smarter, que además es ¿qué palabra? Smarter. Es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, un verbo modal. ¿Un adjetivo? Exacto. Y si termina en R, ese adjetivo calificativo está expresado ¿de qué forma? ¿Con qué estructura? Porque el adjetivo es smart, inteligente. Sin embargo, ahí tiene una ER, tiene dos palabras más, que hacen que la traducción no sea los dispositivos inteligentes, sino que inteligentes. Para eso iría la S directamente. Ahí está, lo que está expresado ahí es su forma en comparativo. Entonces, más inteligentes que otros dispositivos. ¿Sí? Okay. ¿Te acordás que hemos visto el comparativo y el superlativo? El comparativo en los adjetivos cortos terminaban en ER. Entonces yo digo, el televisor es más inteligente que al revés, la computadora es más inteligente que el televisor.
the computer is smarter than the TV. Ahora, si yo quiero decir la computadora es la más inteligente y pasar de comparativo a superlativo, digo, the computer is the most, is the smartest. Para ser the most debería ser un adjetivo más largo. Y se le agrega EST. Ese es el superlativo, el más. The smartest. En cambio, el comparativo es más inteligente que. Y el verbo get, en este contexto, se traduce algo así como se vuelven, ¿sí? Se convierten. Entonces los dispositivos se vuelven más inteligentes. Y no simplemente los dispositivos se vuelven inteligentes, ¿sí? Ok. Bien. Después tiene otro subtítulo que dice A Marriage of GPUs and CPUs. De ese subtítulo me interesa la palabra marriage. De nuevo, que si vos lo buscas en el diccionario, ¿cuál es la primera traducción que aparece? Matrimonio o casamiento. Exactamente. Pero uno, en este contexto, no puede hablar de un casamiento o un matrimonio entre la GPU y la CPU. Digo, tiene que haber alguna otra traducción, algún otro significado que se ajuste más al contexto, ¿se entiende? Entonces, de todos los propuestos que tenés allí en el diccionario, ¿cuál crees que podría ser más, teniendo en cuenta que sabés lo que es una GPU y una CPU? ¿O no? Empecemos por ahí. Sí, era una unidad gráfica de proceso o algo así. De procesamiento, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, estas unidades de procesamiento no se pueden casar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Cuál sería el sustantivo allí? La traducción del sustantivo allí que más se ajustaría a este contexto. Unión. Unión. Buenos días. Hola, profe, buen día. Como yo lo saqué por la unión civil, matrimonio, unión civil, unión, dije. Sí, lo que pasa es que como estoy en otra pantalla no vi que habías ingresado. Buenos días. Una unión, una combinación, ¿sí? Entre ambas unidades de procesamiento, ¿sí? Ahí unión, hay casamiento, unión civil, no Claro, no va para este pero sí, contexto, unión de ¿no? La CPU y la CPU. Exactamente. Bien. Y después continúa explicando, ampliando qué es una GPU específicamente, porque en este párrafo no lo dice, lo da como supuesto, entonces me parecía interesante que tuvieran una pequeña explicación más extra que está sacado desde otra fuente. Siempre tienen las fuentes ahí citadas de dónde fueron sacados los textos, por si quieren ampliar alguna cosa más que les interese el tema, digamos, ¿no? Entonces, el próximo texto que tienen explica qué es una GPU, what does a GPU do, ¿qué significa eso? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué es la GPU? Exactamente, what is es, digamos, el título en azul es qué es una GPU. Y después el primer subtítulo dice qué hace. Primero dice qué es, define qué es, luego dice qué hace. Y por último dice what are GPUs used for. Y eso significa ¿para qué son usadas? exactamente. Entonces, si no tienen del todo claro qué es, hay unos parrafitos más, un poquito más cortos, que explica qué son o qué es, porque la pregunta es en singular, qué es, qué hace, y luego la pregunta en plural, para qué son usadas. ¿Sí? Con esa idea en mente,
pueden empezar ya a trabajar en el texto. Digo, pero por lo menos para ponerlos en contexto y ver de lo que estamos hablando, ¿no? No es que empezar desde la nada misma, ¿no? Habiendo dicho esto, sí me interesa que veamos algunos ejemplos, tal cual preguntabas, Noé, de la diferencia entre el presente participio, el gerundio y el pasado participio, ¿sí? Por ejemplo, a ver. Estoy buscando así como medio random, ¿no? No sé si escuchaste, Alejandro, la primer parte, hablábamos un ratito de los primeros títulos. Entré con el Get Smart, ahí por ahí entré. Ok, lo que le decía Sí, Noé es tomar en cuenta la traducción de la palabra blanket, por ejemplo, ¿no? Que me interesaba que hicieran hincapié allí porque pasa lo mismo con el caso de marriage, que si vos buscas la pues lo estuve traducción, buscando. bien, perfecto, bien. Fíjate, cuando dice what is a GPU, estoy acá, no sé si ven donde yo marco en azul, si ustedes pueden ver que yo marco en azul. Sí, profe. Perfecto. Palabra, que es processing. De acuerdo a lo que charlábamos recién, esto es la diferencia entre el participio presente y el gerundio. ¿Cuál crees de las dos que es? ¿Está funcionando como qué? De acuerdo al tipo de palabra, ¿no? Si te decimos Graphic Processing Technology, eso es una frase nominal. ¿Seguís ahí? Sí. Que tiene un núcleo. ¿Cuál es su núcleo? Tomando en cuenta Graphic Processing Technology, la frase nominal, ¿verdad? ¿Tecnología es el núcleo? Perfecto. La última palabra, el sustantivo, tecnología. Ahora, ese technology o tecnología tiene dos premodificadores, que son graphic y processing. Si son premodificadores, entonces están funcionando allí como adjetivos de ese sustantivo. ¿Sí? Sí. Y si va a ser un adjetivo, entonces va a ser un gerundio o un presente participio. Participio presente. Participio. Exactamente. El adjetivo es el participio presente. Ahora, fíjate acá. Acá hay otra. Has evolved to deliver unique benefits in the world of computing. Ha evolucionado para entregar beneficios únicos en el mundo, dice, de la computación, of computing. Ese computing allí está funcionando como sustantivo, adjetivo o verbo. Porque esa es la clave para saber si es un gerundio o es un presente participio. No, porque el sustantivo es word. Eso, gerundio tampoco, porque está love. Bueno, pero, wait there. Porque vos, por un lado, para determinar si es un gerundio o un participio presente, primero tenés que ver la función que está cumpliendo. Si va a cumplir la función de verbo o de adjetivo, entonces va a ser un participio presente. Si va a cumplir la función de sustantivo, entonces va a ser un gerundio. Acá veíamos que processing es un adjetivo. Claro. Por ende, ¿sí? Es un participio presente. Acá computing, ¿es adjetivo, es sustantivo o es verbo? Primero tenemos que determinar eso, para luego clasificarlo como participio presente o gerundio. Y saber cómo lo vamos a traducir, ¿no? No, pero lo acabaste de decir, un adjetivo. No en el caso de computing. Mira, no es lo mismo este lugar en... Mira, esto es una frase nominal que tiene este núcleo, ¿sí? Y por ende, lo que está adelante es el
adjetivo modificando a este sustantivo. Sin embargo, acá es distinto, porque esto, el mundo de la computación, la frase nominal sería esta, ¿ves? Sí, Este es el núcleo. sí. Ahora, yo del otro lado tengo posmodificadores, pero este posmodificador está antecedido por una preposición. Fíjate que yo digo el mundo de la computación. Por este computing que tenés ahí no es un adjetivo, es un sustantivo. Ah, Y como sustantivo funciona como gerundio. Perdón, sí, es un gerundio. Mirá cuando seguimos. The latest graphic processing unit. Fíjate la posición de processing en la frase nominal. Units es el núcleo de la frase nominal. Por ende, processing, de nuevo, está antecedido, es un adjetivo. Va a funcionar como participio presente. Ahora, claro. mira acá, ¿cómo sigue? The latest graphic processing units, las últimas unidades de procesamiento gráfico, unlock new possibilities. Unlock serían como, no es como destraba, tengo que buscar un sinónimo mejor más para este contexto, nuevas posibilidades o permiten nuevas posibilidades en, y después dice gaming and machine learning. Fíjate, gaming y después machine learning, tenés learning. Esas dos palabras, ¿cómo están funcionando? ¿Como adjetivos, como sustantivos o como verbos? Ustedes me dirán. Pero, y sustantivo debe ser porque las nuevas posibilidades en juegos. Exacto, tal cual, tal cual. In-gaming, es sustantivo. Las nuevas posibilidades en juegos, en la creación de contenidos. Y después acá, y me interesa que presten atención a esto, fíjate, dice machine learning. Eso es una frase nominal, pero el núcleo es learning. Fíjate la diferencia entre machine learning y processing technology. ¿Ves cómo cambia el orden de las palabras y dónde está el participio presente o el gerundio? En processing technology, technology es el núcleo de la frase nominal. Ese es el sustantivo. Y el que lo antecede, esa palabra que termina en ing, processing, funciona como adjetivo. Por ende, participio presente. Ahora, en machine learning, learning, me quedó antes, no lo quería seleccionar. En machine learning, learning es el núcleo de la frase nominal. Y si es núcleo de la frase nominal, no es adjetivo, es sustantivo. El adjetivo, el modificador, el premodificador va a ser machine. Entonces, que termine en ing no significa que siempre sea un sustantivo, ni significa que siempre sea un adjetivo. Tenemos que ver cómo está conformada la frase nominal y ver dónde está posicionada esa palabra para ver si es el núcleo de la frase nominal, por ende es un sustantivo. Porque no puede haber frase nominal sin núcleo sustantivo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Está bien, profe, pero en la que dijiste primero. Graphic Processing Technology. The Word of Computing, sí. Sí. ¿Y el Word no es sustantivo? ¿O qué es lo que es Word? Sí, el Word es el sustantivo. El núcleo de la frase nominal. Interesante tu pregunta. Lo que pasa es que computing también era sustantivo. Sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, sí, pero ahí vamos con esto. Mira, el núcleo de la frase nominal tiene premodificadores y posmodificadores. ¿De acuerdo? Los premodificadores, los que van antes, son los que se van a posicionar como los adjetivos. No te olvides que en inglés los adjetivos nunca van después. ¿Sí? Claro. No van después, van antes. Ahora, como posmodificador y mediado por una preposición, ¿sí? Es un sustantivo modificando a otro sustantivo. Es cierto que es un posmodificador y es cierto que modifica a Word, ¿sí? Pero cuando vos lo traducís, fíjate, decís, el mundo de la computación. Le tenés que agregar una preposición para que un sustantivo modifique a otro.
Claro, ah. ¿Sí? Ahora, bien. si vos dijeses computing world, ¿sí? Decís un mundo computacional. Si Ah, te ahí está. suena raro, por ahí podrías decir un mundo relacionado, le tenés que agregar algo allí, ¿no? Pero si está adelante, es un mundo computacional. También a lo mejor podrías decir un mundo de computación, sí, pero en realidad, pospuesto, digamos, como postmodificador, es un mundo de la computación. Ah, es Y un ahí tenés sustantivo. dos sustantivos, ¿te das cuenta? Y le tenés que agregar la preposición al medio en la traducción, y ahí te das cuenta que es un sustantivo. Por ende, un Bien. gerundio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quiero mostrarles un ejemplo con verbos, porque acá venía, mira, ¿ven dónde acabo de marcar allí? Although they are best known of their capabilities in gaming. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí. Fíjate, tengo gaming acá y tengo becoming acá. Cumplen funciones diferentes. ¿Qué función cumple gaming? Por ejemplo, pensando en la frase nominal, their capabilities in gaming. Ver, capital. Ellos que especializan en juegos. Estoy tratando de traducir, profe, porque Sí, claro, 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 por supuesto. Y también es un sustantivo eso. Porque Exacto, no es porque ellos. es el mismo ejemplo que este. Claro. Sus capacidades, ¿sí? En juegos, en los juegos, ¿no? En los juegos, claro. Exactamente. Ahora, fíjate acá becoming. Como es parte de una frase verbal, are becoming, dice GPUs, y como está en plural ponemos are becoming more and more popular. Ahí el uso es, ahí la función es un verbo, que tiene el verbo ser o estar adelante como verbo auxiliar y está conformando una frase verbal en presente continuo. Claro, es un gerundio. Ese es un participio presente. El gerundio solo es cuando funciona, solo va a ser gerundio cuando funciona como sustantivo. Ahora va a ser participio presente cuando funciona como adjetivo o como verbo. ¿Sí? Bien. En ese caso funciona como verbo. Y si traducís eso como, están siendo, ¿no? Más populares, No. Se están convirtiendo. Convirtiendo. Se están convirtiendo. Para decir están siendo, fíjate que vos decís dos veces, dos formas distintas del verbo ser. Están y siendo. Y el siendo sería como are, being, becoming. No vimos ese tiempo verbal tan complejo, no lo vimos aún. ¿Sí? Porque ahí es un tiempo ya perfecto, ¿no? Un perfecto continuo. Ando, endo. Ando, endo. El otro es ado, ido, perdón. Se están convirtiendo en más populares para el uso en producciones creativas y inteligencia artificial. Y acá tenés, mirá. No, perdón. Bueno, y hablando de, vos me decías recién, Noé, la diferencia también con el participio pasado. Fíjate la oración que sigue. GPUs were originally designed, y esta palabra que termina en ed, que además está en qué voz, activa o pasiva. Pasiva es. Exacto, tienen el verbo ser o estar, were, y después tienen el pasado participio, design, ¿sí? Está bien, sí. ¿Y en qué tiempo verbal? Eso es la voz. ¿En qué tiempo? No, y también pasado por el ED. No Y el solo... were. Acá el were, perdón, el were, perdón. Bien. El were. El ED va a estar siempre. Sí, porque es la forma de la... Es el where,
el verbo ser o estar el que te está dando el tiempo verbal específico, ¿sí? Y después sigue, dice, to accelerate the rendering. Hay rendering. Otra palabra que termina en ing. ¿Cómo está funcionando? ¿Como sustantivo, como adjetivo o como verbo? Como verbo. No tenés, fíjate que ahí no tenés el verbo ser o estar que lo acompaña para conformar un tiempo verbal continuo. Y tenés un artículo adelante. Cuando vos tenés un artículo adelante, significa, que es el de, significa que simplemente es un sustantivo. ¿Cómo traducen render? Render como sustantivo, no como verbo. Representación. No. Representación me dijiste, ¿no? Sí, representación. Bien, entonces, la representación de gráficos 3D. Y las únicas palabras que tienen determinantes adelante, que lo hemos visto en las frases nominales, ¿se acuerdan los determinantes? Uno de ellos, el artículo, es el sustantivo. El resto de las palabras no. ¿Sí? Entonces es la representación. Fíjate cuando dice to create more interesting visual effects. Lo que veíamos recién. En esa frase nominal, effects es el núcleo de la frase y tiene dos premodificadores. Entonces, interesting está funcionando como sustantivo, adjetivo o verbo. Como adjetivo. Exactamente. Por ende, es participio presente o gerundio. Presente. Exacto, es un participio. Porque effects es el núcleo. Dice efectos visuales interesantes. De hecho, dice more interesting, más interesantes. Ahora fíjate acá. Y dice y realistic scenes, y escenas realísticas. With advanced lightning. Y ahí, esa frase nominal. Ahí tenés dos. Un participio presente, un participio pasado, advanced, y después el que sigue, ¿es participio presente o gerundio? Gerundio. Exacto, ¿por qué? Por el E de adelante. Porque No, el de adelante, la palabra de adelante es un adjetivo. Es un participio pasado. Entonces, lightning, ¿qué es? Si advanced es el adjetivo, lightning es ¿qué? El sustantivo. Exactamente, bienvenido, ahí tenemos uno más. varios más. Núcleo. Ay, pues yo no los veo, varios más, bienvenidos. Lightning es el núcleo de la frase verbal. Creo que lo habíamos visto recién en uno de los otros ejemplos. Es el núcleo que tiene un premodificador. Por ende, es un sustantivo. Ahora, fíjate en la que sigue, and, shadowing techniques. Ahora, fíjate cómo cambia en shadowing techniques la posición de la palabra que termina en ing. Mira la diferencia entre advanced lightning and shadowing techniques. En advanced lighting está funcionando como sustantivo. Por ende es un gerundio, que tiene un premodificador, advanced. Y ese va a ser un pasado participio. Pero shadowing techniques es el núcleo de la frase nominal. Y shadowing está funcionando como un adjetivo, por ende como un participio presente. ¿Ven en ese claro ejemplo? La misma palabra terminada en ing, como en una frase nominal, funciona como gerundio. Y en la frase nominal siguiente, funciona como participio presente. Ahí tenemos los tres, digamos. El participio pasado, el gerundio y el
participio presente. Exacto. Mira, en 4 palabras tenés los 3 ejemplos. Ok. ¿Sí? A no confundir una ING con un formato como este, ¿no? Dramatically, por ejemplo, or increasingly. ¿Qué tipo de palabra es esta que termina con LI? Dramatically, increasingly. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en una de las primeras lecciones por allá y ese tiempo. Esas que terminan, que no es lo mismo las que terminan en ING que las que terminan en LY, ¿no? Las que terminan en LY son adverbios, ¿no? Gramaticalmente o de manera dramática, ¿no? Y hago porque hay una palabra, esta, increasingly, se repite a través del texto en reiteradas oportunidades, ¿no? Y no se traduce como incrementando, sino algo así como incrementalmente, digamos, porque es un adverbio. De manera, es hasta difícil de traducir, digo, ¿no? Pero la idea es que no confundan ING con LI, ¿no? Eso es clave. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos con voz pasiva? Porque, digamos, son los 2 temas más pesados. Digo, pregunto esto porque son los 2 temas más pesados de esta unidad, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos GPUs were originally designed by, creo que por acá hay una empresa, o los nombra, Lake, Tiger Lake, por ejemplo. Si yo digo, GPUs were originally designed by Tiger Lake. Supongamos, no estoy inventando una oración. Esa es una oración pasiva. ¿Cómo pasamos de esa oración pasiva a activa? ¿Me siguen? Sí, para. No hay problema. Solo quería asegurarme que tuvieran toda la info. No, estoy. ¿La oración es la que está marcada, profe? Esa, y agregale by Tiger. O sea, B e Y y Tiger como tigre. Digamos, para agregarle la gente y que les quede la oración completa. Esa oración está expresada en voz pasiva. ¿Cómo pasaría en esa oración en voz activa? Y tengo que dar vuelta, pero originalmente fueron diseñadas para, pero ya tendría que saber que estoy hablando de la GPU, ¿o no? Bien, pero lo primero que tenés que hacer es dar vuelta y sacar el agente. Tiger. Exacto, bien, gracias. Tiger. Was designed originally en el, wait. No. Tiger, que se convierte en tu sujeto de acción en la voz activa, ya y perdés directamente porque el verbo to be, were, solo se agrega en la voz pasiva, pero se pierde en la voz activa. ¿Cuál es el verbo principal? Porque were es el verbo auxiliar. Pero ¿cuál es el verbo principal en GPUs were originally? Diseñó. Exacto. Entonces, Tiger originally design, digamos, originalmente diseñó, originally design, GPUs. Sí. Entonces, el sujeto de la voz pasiva, GPU, va a ser el objeto de la voz activa. Y el complemento agente de la voz pasiva, Tiger, by Tiger, el by se pierde, va a ser el sujeto de la voz activa. Tiger originalmente diseñó las GPU. Tiger originally designed GPUs. Esa va a ser la voz activa.
Y una pregunta más. Vamos a poner design con ed o sin ed. Con ed. Con ed. ¿Por qué? Porque diseñó. Fue en pasado. Ok. En realidad, vos fíjate, ¿cómo traducirías la voz pasiva? Fue diseñado. Fue diseñado. Originalmente. Entonces, vamos a poner que diseñó porque tenemos el verbo cero estar en pasado. Ahora, si yo digo GPU are, hagan este cambio, GPUs are originally designed by Tiger, ¿cómo le pasan a la activa? Olvídense del originally porque si no, bueno, sí, podría. Lo que pasa es que, Design, nada más. exacto, sin la ed, uno pone Tiger diseña GPU, porque el tiempo verbal el tiempo, sí, verbal del verbo cero estar, está en presente, cuando digo are. Por ende, la voz activa, y esto va en ambos casos, ¿no? Si yo tengo la voz activa en tiempo presente y la quiero pasar a voz pasiva, tengo que mantener el tiempo verbal, pero el tiempo verbal lo mantiene el verbo cero estar. Y si yo tengo una voz pasiva en pasado y la voy a pasar a voz activa, también siempre tengo que mantener el mismo tiempo verbal. Ahora, el verbo principal siempre va a ser un pasado participio. Ese no cambia. Siempre tiene la ed si es un verbo regular o su forma de la tercera columna si es un verbo irregular. ¿Vamos o no? Sí. Ok. Uno solo dijo sí, espero que el otro estén de acuerdo. Y ya que estamos acá, me interesaría, sí. ¿Siempre se mantiene el tiempo verbal, dijo? Siempre se mantiene el tiempo verbal si pasamos de voz activa a voz pasiva, de voz pasiva a voz activa. El tiempo verbal se mantiene. Y lo marca y tiene, el verbo cero estar. El verbo cero estar de la voz pasiva está marcando el tiempo verbal que tenés que sostener. Y si tuvieras originalmente la voz activa y tenés que hacer al revés, le tenés que agregar el tiempo verbal, le tenés que agregar el verbo cero estar en el tiempo del verbo principal. Hagamos al revés. En lugar de pasar de la pasiva a la activa, pasemos una oración activa a pasiva. Por ejemplo, busco una y pues ahora encuentro toda pasiva. Fíjense, ya que las encontré, digo, las utilizamos. Graphic technology is applied more extensively to an increasingly wide set of problems. Si yo digo, graphic technology is applied, ¿en qué tiempo verbal está esa voz pasiva? Sería como es aplicada. Exacto, esa es la traducción. ¿En qué tiempo verbal? ¿Está en presente, en pasado, en futuro? Presente. Correcto. El presente se los marca el is. El is les está marcando, fíjense este otro ejemplo. GPUs were used primarily to accelerate, bla, bla, bla. Fíjense en qué tiempo, fíjense la forma del tiempo Pasado. Pasado, el tiempo del verbo cero estar. Dice were. ¿Sí? Ahora, fíjense el verbo principal, use, pasado participio, apply, pasado participio, design, pasado participio. No varía, porque es la voz pasiva se forma con el verbo cero estar más el pasado participio del verbo principal, que va a determinar la acción. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Bien. Estaba buscando una oración que pusiéramos pasar
de activa a pasiva. Y después lo que me interesa, y mientras yo busco, lo pueden ir pensando, es que me propongan una hipótesis de estas 3 preguntas. ¿Qué es una GPU? ¿Qué hace una GPU? ¿Y para qué se usa? Digo, mientras yo busco el ejemplo, busquen palabras claves, intenten allí responder o hipotetizar al menos la respuesta de estas 3 preguntas, ¿no? A ver. Dicho sea de paso, ¿se acuerdan por qué se utiliza la voz pasiva, no? Digo, cuando hacemos la diferencia entre si usamos voz activa o voz pasiva. Bueno, ¿por qué la persona que escribe este texto elige utilizar voz pasiva y no voz activa? Tenía algunos usos en particular. Al menos 2 o 3 que eran como claves, ¿no? Con el interés tenía que ver, ¿no? ¿Con qué, perdón? Con el interés de saber o algo así. El interés de saber quién hace la acción. Sí. Eso en particular, ¿no? Cuando decimos, él fue detenido, y bueno, por ahí fue detenido por la policía. Eso creo que es uno de los ejemplos que está en la lección, ¿no? Cuando uno o ya sabe quién realiza la acción, o no es interesante, en ese caso se utiliza la voz pasiva, o para explicar un proceso. Lo que veíamos recién, los ejemplos que veíamos recién, no están explicando un proceso, ¿sí? Lo que están haciendo es evitando expresar quién realiza la acción, porque o es obvio o no es necesario. ¿Entienden esa función específica, no? Sí. Bien, fíjense, si ustedes estuviesen, Tiger Lake Line, es una línea, Tiger Lake Line of Processors, Tiger Lake Line of Processors combine GPU and CPU on the same chipset. ¿Sí? GPU and CPU functionality on the same chipset. ¿Cómo podrían pasar esa oración activa a una oración pasiva? GPU and CPU functionality Exactamente. Was combined, no sé cómo se pronunciaría. Ok, combine was o is. A ver. Fíjate, ¿cuál es el verbo principal de la oración Combine. activa? ¿Cuál? Combine. Exacto. ¿Qué tiempo verbal tiene combine? Presente. Bien. Cuando agregues el verbo ser o estar, respeta el tiempo verbal. Sí. Y está bien is, porque si bien dice GPU and CPU, dice functionality, es la funcionalidad. Claro, es singular, sí. lo cual es correcto. Habías empezado, GPU and CPU functionality, seguí. Is combined. Y ahí al combine le vas a agregar ¿qué? Lo vas... no. On the Digo, same chipset. No, wait. O sea, GPU, venía bien. GPU and CPU functionality is combined. Eso me dijiste vos. Sí. Bien. Yo lo que te pregunto es, combine, ¿lo dejas tal cual está o le vas a agregar algo? Porque no sé si... Combines. ¿No? No. No, porque si vos le agregás una S, seguís utilizando a combine como verbo principal. Combined. Exacto, combined. Le vas a agregar la D. Sí. ¿Sí? Para volverlo participio pasado. Entonces,
GPU and CPU functionality is combined, Sí. cual lo venís explicando. ¿Cómo lo seguís? For Vos decís por. line of processor no, ¿Por qué of decís Tiger for? Lake. ¿Vos dijiste for? Sí, Fíjate, en la voz pasiva el for, vos quisiste poner por. ¿Eso Sí. quisiste decir? Bien. Se Sí. utiliza by. B-Y. Sí, 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 sí. Se Está bien. utiliza by, no for, ¿sí? Bien. Sí. By Tiger Lake Line of Processors. Ahí Ajá. va todo junto. Por los procesadores. Dice usted, La Tiger línea de Lake. procesadores de La Tiger línea de Lake. procesadores Tiger Lake, exactamente. Sí. Ujú. ¿Sí? Entonces, on the same chipset. Eso te queda al final, en el Sí. el mismo Está. set de chips. ¿Sí? Entonces, te va a quedar GPU and CPU functionality is combined by Tiger Lake line of processors on the same chipset. Algo así como la GPU, la funcionalidad de la GPU y la CPU, ¿sí? Es Sí. combinada, ¿sí? Por la línea de procesadores de Tiger Lake en el mismo set de chips. ¿Me siguen? ¿Cómo se hace? Sí. Una manipulación. Vos tenés que, en la voz activa, primero identificás el verbo principal. Después identificás el objeto, en la voz activa, ¿eh? El objeto. Si ese objeto es un singular, va a ser, porque generalmente va a ser la tercera persona, ¿no? Porque, pues, por eso es un objeto. Singular va a ser is, el verbo que le vas a agregar, la forma del verbo ser o estar va a ser is. Si fuese plural sería are. Si es que el verbo principal está en presente. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. El verbo principal de la voz activa, el tiempo verbal en que ese verbo principal está expresado, para luego utilizar el verbo ser o estar en ese mismo tiempo verbal, el objeto que se va a convertir en sujeto y el sujeto de la voz activa que se va a convertir en el agente. Todo eso hicimos en un ratito, cuando transformamos de voz activa a voz pasiva. E hicimos a la inversa, lo mismo, pero a la inversa, cuando transformamos de voz pasiva a voz activa. No, los perdí. ¿No? Apenas un poco. Bien, ok. ¿Pudieron responder estas tres preguntas? ¿Qué es un GPU? ¿Qué hace? ¿Y para qué se usa? Una idea, digamos, ¿no? ¿Es un procesador tecnológico de gráficos? Un orden de palabras ahí. Fíjate, si es Graphic Processing Units, el núcleo de la frase nominal, ¿cuál es? Units. Units, el último. Entonces, esa una unidad Unidad de procesos gráficos. es de procesamiento Procesamiento. gráfico. Una unidad gráfica de procesamiento, por ahí también podría ser plausible la traducción. Bien, eso es una GPU. Ya respondemos la primera pregunta. Ahora, ¿qué hace la GPU? Algunas ideas, porque acá postula varias. Algunas ideas que han podido sacar. ¿Qué hace? A wide range of applications, including graphic and video rendering. Ok, entonces, hace un montón de cosas. Sí. Primero, ¿para qué fue diseñada originalmente? Dice acá, diseñada para... Procesamiento paralelo. Exacto, diseñada para un procesamiento paralelo, eso fue diseñado originalmente. ¿Qué es lo que hace hoy? Un montón de cosas, te está diciendo el texto. Sí. A wide range of applications. Digamos, no es que hace un montón de cosas. Para ser más exacta, se utiliza para una gran cantidad de aplicaciones, incluyendo, y va diciendo, graphic and video rendering. Habíamos dicho que esto significaba, pero caramba,
Gráficos y renderizado de videos. Ok, en realidad sería renderizado de gráficos y videos, Ah, ¿no? Porque sí. rendering es el núcleo. Bien, renderizado de gráficos y videos. Y se vuelven más populares en el uso de producción creativa y Inteligencia. Artificial. inteligencia, exactamente. Bien. Leyendo. Dice, other developers, also estoy leyendo la última oración, ¿no? Other developers also began to tap the power of GPUs to dramatically accelerate additional workloads in high performance computing. HPC, High Performance Computing. Computadoras De alta performance. de alta performance. Fíjate que computer es el núcleo de la frase nominal. Por ende, computer va a ser un gerundio o un participio presente. Gerundio. Gracias. No, ¿Por qué? participe presente. ¿Cuál? No, gerundio. Ah, Porque learning, dice, perdón, me confundí. es Está bien, en, sí. tanto computing como learning, los dos, están funcionando como sustantivo, núcleo de la frase nominal. Sustantivo, por ende, gerundio, ¿no? Computación de alta performance o aprendizaje profundo. ¿Sí? Acelera. Dice deep learning, aprendizaje profundo. Acelera, dice la GPU. Acelera dramáticamente, dramatically accelerate, dramáticamente acelera toda la carga de trabajo adicional en las computadoras de alta performance, el aprendizaje profundo y más, ¿no? Eso es lo que hace la GPU. ¿Y para qué se utiliza entonces? Se puede hacer todo esto, y fíjense que divide el párrafo en 2 decades ago, es decir, hace 2 décadas atrás, hacía tal o cual cosa. Sin embargo, ahora hace tal o cual, digamos, hará también lo que hacía antes, pero sin embargo hace más cosas, ¿no? Dice, were used primarily, eran utilizadas para acelerar, ¿qué? Las aplicaciones, application. Sí, perfecto, ese es el núcleo de la frase nominal, correctísimo. Aplicaciones. En tiempo real. Ajá, gráficas de Real-time, 3D en tiempo real, exactamente. Por ejemplo, los juegos. Dice, sin embargo, however, ¿qué tipo de palabra es however? También lo vimos. Adverbio. ¿Cómo? Adverbio. Ah, no, como sería como sea. Sin embargo, pero puesto ahí adelante, con una coma, y uniendo dos oraciones. Es sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, conector. Conector. Es un conector, ¿no? Un conector, sí. Tienen listas de conectores, de qué tipo, digo, sin embargo, como a medida que el siglo XXI, o cuando no es a medida que comenzó, sin embargo, al comienzo del siglo XXI, los científicos de la computadora se dieron cuenta de que las GPUs, ¿qué cosa? Has the potential to solve some of the world's most difficult computing problems. ¿Y eso significa? Resolver los problemas más difíciles de la computación. Exactamente. Tenían el potencial, exactamente, sí, de resolver algunos de los problemas computacionales. Fíjate, este es el núcleo de tu frase nominal, sí. Y computing está funcionando como un adjetivo, ¿sí? Sí. De los problemas computacionales más difíciles, exactamente. Esta realizar, this realization significa,
esta realización, este darse cuenta, digamos, este Hallazgo. descubrimiento, hallazgo, claro. Gave rise sería como acrecentó, ¿sí? El propósito, la era, no, acrecentó no, I gave rise está como un verbo compuesto. Le dio nacimiento a la era, dice to the general purpose GPS, a la era del propósito general de la GPU, ¿sí? A una GPU para propósitos generales, a la era de la GPU para propósitos generales. Hoy en día, la tecnología gráfica o de los gráficos es aplicada mayormente a una enorme cantidad de problemas. Today's GPU, ¿se acuerdan que era ese apóstrofe S? El verbo to be. Ah, fíjate cómo sigue. Today is. No necesariamente, porque lo tenés ahí al verbo to be, en are, ¿ves? No figura y no está funcionando como verbo ese apóstrofe S. ¿Se acuerdan de los posesivos? Porque el verbo lo tenés acá, Sí. en are. Las GPU de hoy es un posesivo. Es como si yo diga María's house, es la casa de María. Today's GPUs es las GPU de hoy. Es un posesivo. Are es son. ¿Sí? Son más programables que nunca. Teniendo la capacidad o no, affording them la flexibilidad de acelerar, siendo capaces de, qué difícil traducir esto, affording them the flexibilidad, dándole la flexibilidad, una cosa así, de acelerar una gran cantidad de aplicaciones que van más allá de el renderizado de gráficos tradicionales, exactamente. Entonces, para eso, sí, es que se utilizan las GPUs. Bueno, un poco teniendo en mente estas ideas, trabajando un poquito más, fíjense que hay algunas palabras claves que están en azul. GPU se repite un montón de veces, algunos números. Bueno, teniendo una idea, sí, esto es una hipótesis de cada uno de los subtítulos. Habíamos visto lo del uso del will y van a ver que el texto en general mantiene ese tiempo verbal, porque lo que hace es hipotetizar todo el tiempo sobre el uso de la inteligencia artificial. Tiene muchas palabras como relacionadas con la computación, digital assistants, email services, o rendering, como veíamos recién. Fíjense cómo les va marcando, ¿no? Predicts, in the future, todo el tiempo les va marcando por qué se está utilizando el will, ¿no? Bueno, y me pasé ya así como mucho del horario, pero bueno, espero que les sea más simple comprenderlo con esta ayuda. Tienen creo que hasta el domingo, si no me equivoco, voy a dejar de compartir, y también voy a dejar de grabar, porque a veces las grabaciones son tan largas que se ponen pesadas. Si tienen alguna duda, yo igual voy a estar respondiendo en el foro, los mensajes por mensajería interna, también lo pueden escribir allí, antes de hacerlo. La semana que viene, para aquellos que tengan que hacer el recuperatorio o le queden aún lecciones pendientes, por favor les pido y les recomiendo, revisen bien que tengan todas las lecciones hechas con el 100%,
porque es una de las dos condiciones para tanto regularizar como promocionar, así que revisen que tengan todo en orden, y no se olviden que tienen hasta el 20 de noviembre para completar todas las lecciones. Después de allí, a partir del 21, empezamos a subir, a cargar notas, por ende, ya no vamos a volver a abrir las lecciones, así que por favor, por favor, por favor. Sí, eso, tenías la...